Hola chicos, vamos a continuar con un poco más de función cuadrática. En el video pasado hemos visto cómo dibujar una función cuadrática completa e incompleta, ya sea usando la fórmula resolvente para sacar las raíces o aplicando factor común o despejando la función cuando tengo el término cuadrático y el independiente y así calcular las dos raíces. También hemos visto cómo calcular el vértice de una función, ¿sí? Y con todos esos procesos hemos determinado algunas expresiones de una función cuadrática, ¿sí? Como ser esta función que, recordemos, si tenemos los tres términos, eso significa que la función esta, ¿sí? Expresada de esta forma, tenía el nombre de forma polinómica, ¿sí? Justamente porque está expresada como un polinomio, ¿sí? Entonces, pero habíamos visto otras formas o otras expresiones de la función cuadrática que tienen que ver con el uso de las raíces y del vértice. Supongamos, vamos a calcular las raíces de esta función cuadrática, que este ejemplo ya lo hemos visto en el video anterior, ¿sí? Entonces aquí yo directamente voy a anotar las raíces. ¿Cuáles eran las raíces de esta función? Que ya la hemos trabajado en el video pasado, ¿sí? Y si ustedes lo revisan, recordarán que las raíces de esta función eran 1 y 3, ¿sí? Bien, entonces, aquí tenemos esta función, cuyas raíces son 1 y 3. Luego ustedes la pueden revisar o rehacer de acuerdo a los resultados que vayamos anotando, ¿sí? Tenemos x1 que es 3 y x2 que es, perdón, x1 que vale 1 y x2 que vale 3, ¿sí? Ahora, de aquí vamos a calcular también el vértice. Esto ya lo hemos resuelto, entonces yo directamente voy a anotar el valor del vértice, que en este caso es 2 y menos 1. También lo pueden verificar o hacer de nuevo como para ir reforzando la práctica de las fórmulas. Ahora, una vez que yo tengo las raíces y el vértice, recordemos que hemos visto otras formas de la función cuadrática. Una de ellas es la forma factorizada, ¿sí? ¿Y cuál es la fórmula de la forma factorizada? Entonces, yo les había anotado, que la fórmula era a por x menos x1 por x menos x2. Y luego teníamos la otra forma, la forma canónica o estándar, que por ahí la pueden encontrar en otros libros, ¿sí? Y la fórmula de esta expresión era la siguiente: a x menos x del vértice elevado al cuadrado más y del vértice. Bien, entonces recordemos, o analicemos, mejor dicho, las fórmulas que tenemos. En la forma factorizada, o la expresión de la forma factorizada, lo que nosotros usamos es el valor de a y el valor de las dos raíces, ¿sí? En cambio, en la forma canónica tenemos el valor de a, ¿sí? Y el uso de las coordenadas del vértice. Fíjense, en la coordenada del vértice es para x y la coordenada del vértice para y. Entonces lo que teníamos que hacer era reemplazar
las raíces aquí para la forma factorizada y reemplazar los valores o las coordenadas del vértice aquí para tener la forma canónica. ¿Sí? Entonces, si nosotros reemplazamos el valor de a de la función, que en este caso es 1, lo que me queda es x menos x1, en este caso es 1, por x menos x2, que es 3. Y ahí queda expresada mi forma factorizada. ¿Sí? Entonces, vamos aquí. Reemplazamos el valor de a, que es 1, por x menos la coordenada de x del vértice es 2, ¿sí? Elevado al cuadrado, más la coordenada de y para el vértice, que es menos 1. ¿Sí? Bueno, al tener una regla de signos en esa expresión, la resuelvo. Entonces me queda más por menos, menos, y me queda esa forma canónica. ¿Sí? Ahora, pero ¿a qué queremos llegar con esto? Tenemos esta forma factorizada y esta forma canónica. Como son expresiones, hemos dicho que son expresiones de una función cuadrática, lo que hemos anotado aquí es exactamente lo mismo que la función polinómica que tenemos acá. Y esta forma canónica, que hemos usado los vértices, ¿sí? Toda esta expresión es lo mismo que esto. ¿Sí? Entonces, lo polinómico que tenemos acá puede ser expresado en forma factorizada, que nos queda de esta forma, y en forma canónica, que nos queda de esta forma, pero es lo mismo. ¿Sí? Si yo resuelvo o aplico propiedad distributiva entre este valor por este binomio y luego por este binomio, ¿sí? Al trabajar esa operación algebraica, voy a llegar a volver a tener exactamente lo mismo. ¿Sí? Y si yo resuelvo este binomio al cuadrado, luego aplico la propiedad distributiva y resuelvo en su totalidad esa expresión algebraica, voy a volver a lo mismo que tengo acá. O sea que es un proceso algebraico. Podemos expresar esta forma polinómica en esta forma o en esta forma. O podemos trabajar esta forma factorizada, volverla polinómica y trabajar o expresar en su forma canónica. ¿Sí? O podemos tomar lo que es la forma canónica, transformarla en forma polinómica o, de nuevo, calcular su forma factorizada. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una pequeña demostración. Veamos que la forma factorizada, al resolverla, me queda lo mismo que una función polinómica original, que es esta, que es la de nosotros. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo quedaba mi forma factorizada hace un momento? Mi forma factorizada era la siguiente: y es igual a 1 por x menos 1 por x menos 3. Bueno, si yo resuelvo algebraicamente esto, tengo que volver a lo mismo. Entonces hagamos 1 por x, 1 por menos 1, menos 1. Bueno, no cambia nada. Ahora hagamos este binomio por este binomio. Entonces, este primer elemento por estos dos y luego este segundo elemento por estos dos. Vamos a hacer así: x por x, x elevado al cuadrado, x por menos 3, menos 3x, menos 1 por x, ahora menos x, y menos 1 por menos 3, más 3. Entonces, ¿qué es lo que me queda? ¿Sí? Una expresión algebraica. Entonces la reducimos. Recordemos que para sumar términos tienen que tener el mismo grado, si no, no puedo sumar. Entonces esto me queda igual: x cuadrado menos 3x
menos una x, recuerda que acá tenemos un 1, entonces esto me da como resultado menos 4x más 3, ¿sí? Y entonces nos queda exactamente igual, ¿sí?, que mi función polinómica, ¿sí? Entonces, al hacer la propiedad distributiva en la forma factorizada, ¿sí?, y reducir el polinomio en su totalidad, lo que obtengo es lo mismo, ¿sí? Bueno, veamos el desarrollo de la forma canónica, ¿sí? Entonces, yo tenía como expresión canónica hace un momento 1 por x menos 2 al cuadrado, ¿sí?, menos 1, ¿sí? Eso es lo que yo tenía hace un momento. Bueno, ahora vamos a ver que al desarrollar este binomio al cuadrado y luego operar, vamos a tener que llegar a lo mismo, ¿sí?, porque son expresiones. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es desarrollar el binomio al cuadrado, ¿sí? Entonces, ustedes ya saben trabajar la fórmula de binomio al cuadrado. Entonces, el primer término elevado al cuadrado, ¿sí?, más o menos, en este caso, el doble producto del primer término por el segundo. Entonces, yo directamente ya lo voy a multiplicar, me va a quedar 4x, más el segundo término elevado al cuadrado, que es 4, ¿sí?, menos 1. ¿Por qué resuelvo primero el binomio al cuadrado? Porque acá tengo un 1. Antes de multiplicar este valor por todo lo que tengo aquí, debo desarrollar primero esto y luego este número hacer la propiedad distributiva. Acá puede ser 1, puede ser cualquier valor, 2, 3, 5, menos 7, cualquier valor, ¿sí? Entonces, pero antes de hacer la propiedad distributiva, yo tengo que resolver el binomio al cuadrado y luego recién hacer la propiedad. Entonces, como esto es 1 por esto, va a quedar exactamente lo mismo, ¿sí?, no va a haber cambios. Menos 1 y resto, reduzco este polinomio, ¿sí? Entonces va a quedar x cuadrado, 4x, ¿sí?, que no lo resto con nada, 4 menos 1, 3. Y obtengo lo mismo, ¿sí? Entonces, desarrollar algebraicamente esta operación con polinomios, ¿sí?, me permite a mí trabajar, ¿sí?, de llevar la forma factorizada, la desarrollo y obtengo lo polinómico. Esta es la forma canónica, desarrollo el binomio, opero y vuelvo a obtener la forma polinómica porque estas son en la misma función original que yo tenía aquí al comienzo, ¿sí? Bien, vamos a ver un ejemplo de cómo trabajar, ¿sí?, las funciones canónicas con las factorizadas y las polinómicas al mismo tiempo, ¿sí? Supongamos que en un ejemplo les pida, tienen una forma factorizada. En este caso, yo voy a poner la siguiente función. Aquí tenemos una función cuadrática expresada en su forma factorizada, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, supongamos que la consigna le pide que esta forma factorizada la expresen en su forma polinómica y en su forma canónica. Bueno, ya sabemos que para que esto me quede una función polinómica, lo que tenemos que hacer es la propiedad distributiva. Entonces, multiplico primero este valor por este binomio. X por 2, 2x, 2 por 2, 4, negativo, haciendo regla de signos. Entonces me queda esto. Ahora, este binomio lo multiplico por el otro binomio. Entonces, 2x por x, 2x al cuadrado. Recuerden multiplicar coeficiente por coeficiente y
letra por letra, ¿sí? Entonces 2 por 1, 2, x por x, x cuadrado. Sigamos. 2x por 3, entonces me queda 6x. Vamos con 4. Menos 4 por x, menos 4x. Menos 4 por 3, menos 12. Bien, vamos a reducir este polinomio, entonces me queda 2x cuadrado, ¿sí? 6x menos 4x más 2x menos 12. Y aquí tengo mi forma polinómica. ¿Sí? Bien. Ahora, si me piden que exprese también la forma canónica, ¿qué es lo que yo necesito para la canónica? Necesito el vértice. ¿Sí? Necesito el punto del vértice para poder reemplazarlo. Entonces, desde esta forma polinómica, yo ya sé calcular el vértice. ¿Sí? Calculemos el vértice. Primero vamos a calcular la coordenada del vértice en x. ¿Cómo era la formulita? Menos b sobre 2 por a. Entonces, recuerden, ¿quién era b? A y c. Entonces, a, término cuadrático, el coeficiente del término cuadrático es a. El coeficiente del término lineal es b. Y el término independiente es el valor de c. Entonces, menos b, entonces menos 2 sobre 2 por a, que en este caso también es 2, entonces me queda menos 2 sobre 4, esto me da como resultado menos 1/2, ¿sí? Entonces, ahí está. Ahora, ¿qué era lo que hacía para calcular la segunda coordenada? Para calcular la coordenada del vértice en y, lo que hacíamos era tomar este valor y reemplazarlo en la función. Entonces, como la función era 2x cuadrado más 2x menos 12, entonces reemplazamos el menos 1/2 acá, entonces va a quedar menos 1/2 al cuadrado, más 2 por menos 1/2, menos 12, ¿sí? Bien. Entonces, ahora hay que resolver este cálculo combinado. Yo ya lo voy a hacer directamente. Y esto me da como resultado mi menos 25 medios. ¿Sí? Entonces, el vértice está compuesto por menos 1/2 para x y menos 25 medios en y. Ahora, ¿qué es lo que hago? Una vez que yo ya tengo el vértice, escribo la forma canónica, su fórmula, como era, y es igual a por x menos x del vértice al cuadrado, más y del vértice. Bueno, entonces esto es x del vértice, irá aquí, y esto es y del vértice, que irá aquí. El valor de a, ¿cuál es el valor de a? 2, ¿sí? Aquí también era 2, el valor de a no cambia, ¿sí? Entonces el valor de a es 2, me quedaría y es igual a 2 por x menos, como la fórmula tiene menos, pero también este valor es negativo, entonces menos menos elevado al cuadrado, más, esto es menos 25 medios, ¿sí? Entonces hacemos la regla de signos para ir desarrollando ya 2 por menos, más 1/2 elevado al cuadrado, más por menos, menos 25 medios. Y ahí yo obtengo mi forma canónica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Desde la forma factorizada hemos resuelto el proceso algebraico y hemos llegado a la forma polinómica. Con la forma polinómica calculé la parte del vértice, las coordenadas de x e y para el vértice con las formulitas y el proceso anterior, ¿sí? Y una vez que yo tengo los valores del vértice, esos valores los colocamos en la forma o en la fórmula de la expresión canónica, ¿sí? Trabajamos las reglas de los signos y me queda, ¿sí?, mi forma canónica.
Obviamente, si quieren verificar, resuelven el cuadrado de un binomio, aplicamos propiedad distributiva y en todo ese proceso me tiene que quedar esto, la forma polinómica. ¿Sí? Bueno, este es un proceso entonces. De forma factorizada pasamos a forma polinómica y a forma canónica. ¿Sí? Bien, vamos a hacer ahora otro proceso. ¿Sí? Vamos a empezar con la forma canónica y la vamos a llevar a su forma factorizada y a su forma polinómica. Supongamos el siguiente ejemplo. Y es igual a menos x más 2 al cuadrado más 4. Bien, esta expresión es la forma canónica. Lo que vamos a hacer ahora nosotros es llevarla a su forma polinómica, ¿sí? Para que luego con la forma polinómica pueda calcular las raíces y expresar mi forma factorizada. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos menos aquí. Desarrollamos este binomio al cuadrado. ¿Sí? Entonces me quedaría x cuadrado, ¿sí? Yo lo voy resolviendo directamente, más 4x más 4, ¿sí? Ya tengo el trinomio, perdón, esto no, más 4, ¿sí? Listo, ahora como tenemos un menos adelante de este paréntesis, ya sabemos que este menos adelante de un paréntesis cambian todos los signos, ¿sí? Y como tengo 1, entonces todo esto va a quedar igual, con los signos cambiados. Entonces va a quedar menos x cuadrado menos 4x menos 4 más 4, que era el término que estaba aquí al lado. Reducimos este polinomio, que es lo que me queda, menos x cuadrado menos 4x, y si hago esta cuenta, menos 4 más 4, bueno, me queda 0, ¿sí? Entonces, hasta aquí yo tengo mi función polinómica, menos x cuadrado menos 4x. ¿Sí? Entonces, de la forma canónica me queda una forma polinómica. En este caso está incompleta porque me está faltando el término independiente, que en este caso es 0. ¿Sí? Entonces ya tengo resuelto o expresado de mi forma canónica a mi forma polinómica. Ahora, para llevar a la forma factorizada, ¿sí? Recordemos que la forma factorizada su fórmula era y es igual a A por x menos x1 por x menos x2. Entonces, ¿qué es lo que me pide la forma factorizada? Me pide las raíces, acá van las raíces de la función, ¿sí? Entonces yo necesito calcular desde esta forma polinómica las raíces. Como acá tenemos el término cuadrático y el término lineal, nosotros hemos visto dos opciones. Puedo aplicar la fórmula resolvente para calcular x1 y x2, ¿sí? Con valor de a menos 1, valor de b menos 4 y valor de c 0. Pero también hemos aprendido otro proceso para calcular las raíces teniendo este término cuadrático y este término lineal. ¿Cuál es ese proceso? Usar el factor común. Entonces, vamos a trabajar eso. Menos x cuadrado menos 4x, que hacíamos, lo igualábamos a 0. ¿Sí? Sacamos factor común, en este caso x. Entonces, dentro del paréntesis me va a quedar menos x menos 4 igual a 0. Ahora, ¿qué era lo que hacía? Distribuíamos este factor común, lo igualábamos a 0, ¿sí? Y lo que teníamos entre paréntesis también lo igualo a 0. Entonces, menos x menos 4 igual a 0. Acá ya tenemos una raíz, es 0, ¿sí? Ahora, para sacar la segunda, vamos a poner x1. Para sacar x2, resolvemos esto. Entonces me queda menos x menos 4 igual a 0, menos x
lo despejamos en su forma positiva, 4, y luego este menos que acompaña a x cambiará el signo del 4 dejándolo en menos 4, y acá yo tengo entonces mi segunda raíz, x2, o sea que las raíces de esta función polinómica son 0 y menos 4. Cuando ya tenemos las raíces, lo que tenemos es que colocarlas en la fórmula. Entonces me va a quedar y es igual a, ¿cuánto era el valor de a? Menos 1. ¿Sí? Tanto en la canónica el valor de a es menos 1 y acá en la polinómica también es menos 1. Entonces el valor de a es menos 1. Pueden ponerle menos 1 o directamente pueden ponerle el signo menos, que ya significa que tenemos un menos 1. ¿Sí? Por x menos x1, ¿cuánto vale x1? 0. Bueno, vamos a poner 0. ¿Sí? Y luego x menos x2, que vale menos 4. Entonces tenemos doble menos, porque el menos siempre es para la fórmula. Si acá la raíz es negativa, entonces le ponemos el signo, menos menos, hacemos un paso más. ¿Sí? 0. Hacemos la regla del signo, entonces me queda x más 4. Y ahí obtengo la forma factorizada de esta función. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Desde la forma canónica, ¿sí?, hemos desarrollado esto y nos ha quedado la forma polinómica. Acá es la forma polinómica. ¿Sí? Ahora, con la forma polinómica hemos calculado las raíces usando el factor común. También les vuelvo a repetir, pueden usar la fórmula resolvente para ir practicando, recordándola, memorizarla, ¿sí? ¿Sí? Entonces, con las raíces ya calculadas, usando el factor común, escribimos la fórmula de la forma factorizada y reemplazamos 0 y menos 4 en la función, ¿sí? En este caso, bueno, hicimos la regla del signo, y el valor de a que se sigue respetando en todas las expresiones, que en este caso es menos 1. ¿Sí? Entonces, lo que hemos hecho es trabajar las tres formas, ¿sí?, pasándola de una forma a otra, ¿sí?, o viceversa, y para poder trabajar o comprender un poco mejor lo que es el concepto de las expresiones derivadas de una forma, de una función cuadrática. ¿Sí? Bien. Espero que por el momento vayamos comprendiendo. ¿Sí? Ahora, recuerden que para dibujarla, bueno, ya tienen los datos. ¿Sí? Si les pide que dibujen, ya saben cómo dibujar, ya tienen las raíces, vértice, con eso ya trabajan. Bien, vamos a continuar. Vamos a aplicar, o mejor dicho, usar las raíces de una función cuadrática para reconstruir una función. ¿Sí? Entonces, esto se llama propiedades de las raíces. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que yo tengo dos raíces. ¿Sí? Vamos a poner, tengo una raíz que vale, no sé, podemos poner 2, y otra raíz, x2, vamos a poner 6. ¿Sí? Bien, tenemos dos raíces, las dos raíces de una función cuadrática. x1 vale 2 y x2 vale 6. Ahora, supongamos que la consigna les pide a ustedes reconstruir, ¿sí?, reconstruir la función, ¿sí?, polinómica, reconstruir la función polinómica usando estas dos raíces. Para ello hay que aplicar las propiedades. ¿Sí? Una de las propiedades dice la siguiente:
sumar las raíces x1 más x2 es igual a menos b sobre a. ¿Sí? El producto de las raíces x1 por x2 es igual a c sobre a. Entonces analicemos lo siguiente. Estas son las propiedades de las raíces. ¿Sí? Entonces, si sumo las raíces, obtengo como resultado menos b sobre a. Si multiplico las raíces, obtengo como resultado c sobre a. Ahora, esta suma, aquí abajo yo le voy a poner un 1, que es el denominador, ¿sí? Porque esto está igualado a una fracción. Aquí lo mismo, abajo de esto tengo un 1. ¿Eso qué significa? Que si yo miro detenidamente esta igualdad de fracciones, ¿sí? ¿Qué es lo que está diciéndome? Que x1 más x2 es igual a menos b y 1 es igual a a. ¿Sí? O sea, si lo miro detenidamente de manera horizontal, ¿sí? Entonces acá esto me está diciendo x1 más x2 es igual a menos b y 1 es igual a a. Aquí, si hacemos lo mismo, me dice que x1 por x2 es igual a c y 1 es igual a. ¿Eso qué quiere decir? Que al aplicar estas propiedades yo tengo algo curioso, que el valor de a siempre va a ser 1. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que para aplicar la propiedad de las raíces, el valor de a va a ser 1 siempre. Entonces, si desarmamos un poquito esto, entonces yo ya sé que acá el valor de a va a ser 1. Ahora, si desarmamos un poquito, ¿qué me va a quedar? Habíamos dicho que x1 más x2 es igual a menos b. Y que x1 por x2 es igual a c. Bueno, entonces como tenemos las raíces, vamos a proceder al reemplazo y calcular el valor de b y el valor de c. Entonces, para calcular el valor de b, vamos a hacer x1 más x2 es igual a menos b. x1 es 2, más x2, que es 6, es igual a menos b. Entonces sumo, esto me da 8. Y el signo de b, que es negativo, lo despejamos. Entonces me cambia el signo y obtengo que b vale menos 8. Ahora con c, x1 por x2 es igual a c. Entonces, x1 que vale 2 por x2 que vale 6, obtengo c. 2 por 6, 12. Entonces c vale 12. Ahora, si ya tengo a, ya tengo b, ya tengo c, puedo armar mi función polinómica. Recuerden que la función polinómica era ax cuadrado más bx más c. Bueno, reemplacemos a, b y c. A ya sabemos que vale 1. ¿Sí? Para aplicar las propiedades, entonces ya concluimos que a va a ser 1. ¿Sí? En esta situación, usando las propiedades nada más. ¿Sí? No quiere decir que siempre a va a ser 1. En este caso, solo cuando estamos usando las propiedades. Entonces, a me queda 1. O sea, no lo voy a poner directamente, ya va a quedar x cuadrado. El valor de b, ¿cuánto vale el valor de b? Menos 8x. Y el valor de c, que vale 12. Y ahí yo tengo mi forma polinómica, ¿sí? Usando las propiedades de la raíz, ¿sí? Entonces, supongamos que en un ejemplo del práctico les pidan reconstruir la función cuadrática, la función polinómica, ¿sí? Usando solamente las dos raíces de dicha función. Entonces, para ello, usamos las fórmulas de las propiedades. x1 más x2 es igual a menos b sobre a. x1 por x2 es igual a c sobre a. Entonces hemos trazado un denominador imaginario para establecer o comprender mejor esta igualdad, ¿sí? Entonces podemos decir que x1 más x2 es igual a menos b y 1 es igual a x1
por x2 es igual a c y 1 es igual a a. Entonces concluimos que a vale 1. ¿Sí? Ya tenemos esa conclusión. Entonces, al sumar las raíces me va a quedar menos b. Al multiplicar las raíces me queda c. Reemplazamos, ¿sí? Despejamos el signo de menos b para que quede b solita. ¿Sí? Multiplicamos para calcular el valor de c y lo reemplazamos en la fórmula general de la función o de la forma polinómica. Ahora, si les piden que grafiquen, obviamente ya saben lo que tienen que hacer. Calcular las raíces y el vértice de esa función, ¿sí? Y luego trazar la gráfica. Ya saben trabajar, ¿sí? Las raíces, las fórmulas del vértice y calcular, ¿sí? Entonces, esto solo es para usarla cuando tenemos las dos raíces, ¿sí? Me pide que use las propiedades. Por lo menos hasta acá podríamos llegar con una pequeña segunda parte de cómo analizar funciones. Ya saben también cómo determinar los elementos. Me refiero a dominio, imagen, ¿sí? Eje de simetría, intersección con los ejes, para poder dibujar una función. Por el momento llegaríamos a esta parte, ¿sí? De una segunda parte de la función cuadrática. Cualquier novedad que tengan con el práctico, cualquier consulta, saben que pueden comunicarse conmigo a través del mail o por la plataforma. Eh, Espero que también puedan rever la situación con el trabajo de la semana pasada, así que espero sus consultas. Les mando un gran abrazo, espero que se encuentren bien. Saludos para todos.